Hola, hoy vamos a meternos en una especie de historia de detectives para descubrir cómo nació realmente el cine, y les aseguro que hay más de una sorpresa en el camino. Todos hemos escuchado eso de que el cine es el séptimo arte, ¿verdad? Suena súper prestigioso, un título con mucho peso. Y es que, si lo pensamos bien, la mayoría de la gente cree saber de dónde viene ese nombre, pero la historia que casi todos contamos, bueno, no es la historia completa. Así que agárrense porque vamos a desmentir algunos mitos y a poner las cosas en su sitio. Primero lo primero, la pista inicial está en el propio nombre, así que vamos a ver cuál es la explicación que todo el mundo da por hecho. La teoría más extendida es que el cine es el séptimo arte, porque, bueno, es como una mezcla de todas las demás. La arquitectura de los escenarios, la música de la banda sonora, la pintura de la fotografía, la poesía del guión. Suena bastante lógico, ¿a que sí? Pero la realidad es que esa idea, aunque poética, es incorrecta. No es por eso que se le llama así. La verdadera historia es mucho más directa. El término fue acuñado por un poeta italiano llamado Ricciotto Canudo, allá por 1911, y su intención no era decir que el cine era una suma de artes, sino reconocerlo como un arte completamente nuevo y único, un arte plástico en movimiento. O sea que lo que Canudo hizo fue tomar la lista tradicional de las 6 artes clásicas y simplemente añadió el cine al final. Lo coronó como la séptima gran forma de expresión artística con una identidad propia. Pero claro, para que el cine pudiera ser un arte, primero tuvo que ser un invento. Una proeza de la ciencia que se basa en realidad en un pequeño truco que nuestro ojo le juega a nuestro cerebro. Todo se lo debemos a algo llamado persistencia de la visión. Es una idea simple. Nuestro ojo retiene una imagen por una milésima de segundo, incluso después de que ya no la estemos viendo. Así que si pasamos una serie de fotos fijas muy rápido, el cerebro no las procesa por separado, sino que las une y crea la ilusión de movimiento continuo. Sin este pequeño fallo de nuestra biología, el cine simplemente no existiría. Y esta idea se fue cocinando durante siglos. Empezó con aparatos como la linterna mágica, que proyectaba dibujos estáticos, y siguió con juguetes ópticos como el zoótropo, ese tambor que giraba y hacía que las ilustraciones de adentro parecieran moverse. El gran salto, sin embargo, llegó en 1877, cuando Edward Muybridge usó 24 cámaras para descomponer, foto a foto, el galope de un caballo. Fue la primera vez que se demostró que el movimiento real se podía capturar y volver a componer. Y con toda esa tecnología de base, a finales del siglo XIX, la cosa se puso seria. Se desató una verdadera carrera para ver quién creaba la máquina definitiva que lo uniera todo. Y en esa carrera había 2 pesos pesados: Thomas Edison en Estados Unidos y al otro lado del Atlántico, los hermanos Lumière en Francia. Y aquí la diferencia es clave. El invento de Edison, el kinetoscopio, era una caja enorme para mirar por un agujerito. Era un espectáculo individual. En cambio, el cinematógrafo de los Lumière era un aparato todo en uno, ligero, portátil y, lo más importante, proyectaba las imágenes en una pantalla para que un público entero las viera a la vez. Hay que darle crédito a Edison, ¿eh? Él sentó las bases, estandarizó el formato de la película de 35 milímetros y construyó el primer estudio de cine, el famoso Black Maria, pero su visión era limitada. Una persona, una máquina. Y aquí es donde los Lumière lo cambiaron todo. Su cinematógrafo no solo grababa, sino que también proyectaba. Llevaron las imágenes en movimiento de una caja individual a una experiencia colectiva. No filmaban actores, sino la vida real. La salida de los obreros de su fábrica, la llegada de un tren. Inventaron, en esencia, la experiencia de ir al cine. Y esto nos lleva al momento que todos los libros de historia marcan como el inicio de todo. Pero la historia real tiene un giro inesperado. A ver, todo el mundo conoce la fecha. 28 de diciembre de 1895, París. Los Lumière proyectan sus películas y nace oficialmente el cine. ¿Seguro? ¿Y si les digo que alguien se les adelantó? Pues sí, miren esto. Resulta que casi 2 meses antes, el 1 de noviembre de 1895, en Berlín, los hermanos alemanes Skladanowski ya habían realizado la primera proyección pública y por pago de cine con su propio invento, el bioscopo. Entonces, ¿por qué celebramos la fecha de los Lumière? Sencillo, porque su tecnología era muy superior. El cinematógrafo era más práctico y la calidad de imagen era mucho mejor. Así que, aunque los Skladanowski llegaron primero a la meta, la historia la escriben los vencedores, y los Lumière ganaron la carrera por el futuro de la industria.
Bueno, ya tenemos la tecnología, pero para que el cine pasara de ser una simple curiosidad científica a un verdadero arte, se necesitaba un tipo de genio completamente diferente. Los Lumière tenían la obsesión de capturar la realidad. Sus películas eran ventanas al mundo, momentos de la vida cotidiana que eran fascinantes por sí mismos. Y entonces apareció Georges Méliès. Él era un mago de teatro, y cuando vio la cámara, no vio una herramienta para documentar la realidad, sino una varita mágica para crear fantasía. Méliès fue el que le dio al cine un lenguaje narrativo. Inventó los efectos especiales, los trucos de cámara, los decorados elaborados, el vestuario. Dejó de filmar la realidad para empezar a contar historias. Transformó el cine en una máquina de sueños. Y esa es quizá la gran lección de esta historia. El cine nació con la promesa de mostrarnos el mundo tal y como es, pero encontró su verdadera alma y se convirtió en arte cuando empezó a mostrarnos mundos que solo existían en la imaginación. Lo que nos deja pensando en el increíble poder que tiene una buena historia, ¿no creen?